Cassirer considera que el objeto del conocimiento es lo fenoménico, la síntesis de algo dado en la sensibilidad, que denomina intuición, y de un concepto del entendimiento. Al igual que Kant, Cassirer no admite la posibilidad de llegar al conocimiento de la cosa en sí y sostiene que es una pretensión inútil de la razón intentar ir más allá de lo que perciben los sentidos por medio de una intuición. Por esto, la noción de noumeno tiene un sentido negativo, al menos con Cassirer. Marca el límite tras el cual toda afirmación o negación deja de ser científica, porque escapa de este modo o de este modo de conocimiento. Cassirer sostiene asimismo que el hombre no crea la realidad, pero sí la interpreta. Es decir, tiene un proceso mediante el cual la realidad está allá afuera y todo lo que el hombre puede llegar a conocer es la realidad interpretada. Por cualquier modo de conocer es una manera de ordenar dando forma, configurando el caos de impresiones que se reciben. Esta tarea de interpretación es una actividad propia del hombre. Cuando conoce, el sujeto no es un mero receptor pasivo que se limita a, reproducir o copiar una realidad configurada ya en sí misma, sino que es él quien conforma y da estructura a las impresiones que recibe del exterior. Así pues, conocer no consiste en copiar objetos ni tampoco en crear la realidad, sino en constituir el objeto del conocimiento organizando el caos de impresiones que se reciben. Cassirer afirma que el yo, la mente individual, no puede crear la realidad. El hombre está rodeado por una realidad que él no ha producido y que tiene que aceptar finalmente como un hecho. Pero tiene que interpretar esa realidad, hacerla coherente, comprensible, inteligible. Y esta tarea es llevada a cabo en las diversas direcciones en las que se despliega la actividad humana. Dice Cassirer que es en la religión y en el arte y en la ciencia, así como en la filosofía. En todas ellas, el hombre demuestra que no es solo un receptor pasivo del mundo exterior, es activo, creativo, pero lo que él crea no es una nueva cosa sustancial, es una representación, una descripción objetiva del mundo empírico. A Cassirer le pareció necesario ampliar el planteamiento crítico más allá del ámbito del conocimiento científico, porque la ciencia no es el único medio por el cual el hombre configura la realidad. La ciencia nos ofrece una comprensión del mundo cuya característica principal consiste en la inserción de lo particular en una forma universal, legal y ordenadora, mostrándonos cómo cada individuo es un caso concreto de una ley general. Pero además de este modo, hay otros modos de configuración del mundo humano que no son científicos, sino prerracionales o imaginativos, como por ejemplo el lenguaje, el arte o el mito. De hecho, dice Cassirer en uno de sus libros que mito, religión, arte, ciencia no son sino los distintos escalones que el hombre ha subido en su toma de conciencia, en su interpretación reflexiva de la vida. Cada uno es un espejo de nuestra experiencia humana que tiene su propio ángulo de refracción. La filosofía, como el más alto y comprensivo grado de reflexión, trata de comprenderlos a todos. Estas diversas formas de comprensión del mundo tienen en común el hecho de ser modos de configuración de la experiencia a los que les es inherente una fuerza originaria constitutiva y no meramente reproductiva, por la que la simple presencia del fenómeno recibe una significación determinada, un contenido ideal peculiar. Tanto la ciencia como el mito o el arte forman mundos de imágenes en los que no se refleja simplemente algo empíricamente dado, sino que más bien se crea algo con relación a un principio autónomo. No son diversas maneras de revelarse al espíritu algo real en sí mismo, sino los distintos caminos que sigue el espíritu en el proceso de objetivación, es decir, su autorrevelación. Recordando que, por espíritu, Cassirer lo entiende como un elemento antropológico, el ser mismo del hombre, no como algo meramente espiritual o religioso. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estamos hablando de Ernest Cassirer y de su concepto de símbolo en el ámbito de la cultura. Pero como siempre, el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo. Sin embargo, intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes, ojalá que puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Recuerda que Estesis es un espacio de iniciación, encaminado principalmente para alumnos e interesados en saber de los temas aquí presentados. Así que, sin más preámbulos, suscríbete, dale like al video y vámonos para allá.
Hay tesis, arte, cultura y educación. Así pues, la filosofía de la cultura que Casire dispone a elaborar no es sino la ampliación del planteamiento crítico a todas las formas de configuración del mundo. Le corresponde, por tanto, el estudio de diversas dimensiones de la cultura, valorándolas como funciones y energías creadoras de la conciencia. Y le compete también destacar dentro de su heterogeneidad ciertos rasgos comunes en todas ellas. Es decir, la filosofía de la cultura debe demostrar frente a la pluralidad de las manifestaciones del espíritu la unidad de su esencia, dice el propio Cassirer, e investigar cómo los distintos ámbitos de la cultura se articulan entre sí, formando un sistema que en su unidad funcional realice un ideal o el ideal de la unidad del saber. Cassirer llama función simbólica a esta capacidad específicamente humana por la cual el hombre da origen a la cultura. Su resultado es la forma simbólica o símbolo. Este no es la copia de un objeto exterior existente como tal por sí mismo y en sí mismo, pero tampoco es una construcción del espíritu en el vacío. La forma simbólica convierte la impresión en expresión y construye así el mundo que conocemos. En la antropología filosófica, en uno de sus textos, distingue entre lo que llama señales y los símbolos. Las señales forman parte del mundo físico del ser. Son operadores que hacen referencia a eventos físicos y la relación de la señal con lo señalado es una relación totalmente estable. Dentro del mundo animal también tiene cabida este tipo de señales y el lenguaje de los animales, un lenguaje de los animales superior, es un ejemplo de ello. Los símbolos, por contraste, forman parte del mundo humano, del sentido. Son designadores que poseen únicamente un valor funcional. No son rígidos e inamovibles, sino por todo lo contrario, gozan de una cierta flexibilidad y el significado de cada símbolo es intrínseco a sí mismo y no se debe entender por referencia a otro objeto distinto de sí. Entonces, podemos decir que las características del símbolo, según Cassirer, son las siguientes. Primero, el símbolo se ordena al conocimiento y conocer significa actividad por parte del sujeto, no solo receptividad respecto del mundo exterior. El conocimiento no copia la realidad y por lo tanto no cabe hablar de verdad en tanto que adecuación. Luego, el símbolo no es un mero envoltorio o etiqueta externa que se pone a una realidad pues objetivamente constituida de antemano, sino que el símbolo constituye a esa realidad en objeto y entonces puede ser conocida. También el símbolo no nos pone ante los ojos algo que ya es y que existe, tal cual lo percibimos más allá de nuestro conocer. El símbolo es entendido como un instrumento para la creación del significado dentro del ámbito de la experiencia. Por otro lado, el símbolo tiene una función fijadora, universalizadora, representa un conjunto y no solo a un individuo. Los símbolos solamente son significativos cuando ocupan un lugar dentro de un sistema simbólico, pero no aisladamente. Además, el espíritu puede ejercer su actividad simbólica en diferentes direcciones, dando origen a diversos modos de simbolización como son el lenguaje, el arte, el mito, entre todos los demás que comentamos. También el símbolo es un órgano del conocimiento que no permite la separación entre el signo y su objeto. No es solo una construcción mental, sino una función dinámica o energía para la formación de la realidad y para la síntesis del yo y su mundo. Finalmente, cada símbolo es particular, pero tiene al mismo tiempo una dimensión universal. Así, por ejemplo, una palabra escrita es una serie concreta de manchas de tinta sobre un papel y el significado universal del término. Así Cassirer señala que por ser la cultura el producto específicamente humano, estudiando la cultura del hombre puede llegar o se puede llegar mejor al conocimiento de su propia naturaleza, de su humanidad. Por ello, el primer objetivo del estudio de la cultura no es el conocimiento de la esencia de las cosas, sino que el esfuerzo por entender la estructura y especificidad de sus propias obras es el medio por el cual el hombre puede llegar a entenderse a sí mismo. Este modo de hacer antropología que parte del estudio de la cultura constituye una novedad, pues muy pocas veces en la historia del pensamiento se ha seguido este camino para acceder al estudio del hombre. Tradicionalmente, la antropología había tomado como punto de partida el examen del pensamiento, la voluntad, la libertad, el lenguaje, para determinar cuál era la naturaleza específica del ser humano. Y ha sido poco frecuente que se haya examinado a tal fin la cultura, lo cual es un error que conviene subsanar hoy en día, pues en la creación cultural confluyen todas las actividades humanas, las especulativas, las prácticas y las técnicas. Por lo tanto, el análisis de la cultura se nos muestra como una importante vía de penetración para investigar lo específicamente humano.
La cultura determina un lugar antropológico de primer orden para lograr una adecuada comprensión del ser humano. El hombre se comprende a sí mismo estudiando la cultura, porque en cualquiera de las direcciones que toma el fenómeno cultural, en cualquiera de sus manifestaciones concretas, encontramos la totalidad de la naturaleza humana en acción. Cassirer refiere a la cultura como al universo simbólico creado por el hombre para desarrollar su existencia, las diversas direcciones en las que el espíritu humano se despliega. Las diferentes áreas de la cultura son los distintos modos de expresión simbólica creados por el hombre en el proceso de interpretación de sus experiencias vitales, es decir, todo aquello que conoce, aquello que vive, todas esas formas de ser y de hacer que tiene el ser humano. Son usos, hábitos, costumbres, necesidades, habilidades, destrezas, deseos que tiene presente el ser humano dentro de su espíritu. El hombre no tiene acceso a la naturaleza en sí misma, dice Cassirer, sino solo a los símbolos que él ha creado para conocerla y habitar en ella. Es a través de ellos, a través de los símbolos, que el ser humano puede analizar, interpretar, pero también conocer y ser parte de este mundo. Son como un tamiz que se encuentra, un tamiz mental que se encuentra frente de él, que no le permite ver el mundo de otra manera si no es a través de ellos. Por lo tanto, Cassirer puede afirmar que el mundo propiamente humano no es el mundo físico, sino el universo cultural. Es un mundo simbólico, dice el propio Cassirer. Para él, hay un número limitado de formas simbólicas o fenómenos culturales arquetípicos que constituyen las principales categorías de la realidad cultural: lenguaje, mito y religión, arte, ciencia e historia. Todas esas direcciones que toma la cultura tienen en común el hecho de ser formas simbólicas, por medio de las cuales se produce la unión de un elemento. Cassirer sostiene que el hombre vive en un universo cultural y no meramente físico, porque este mundo cultural que el hombre crea para sí es el único ámbito en el que puede desarrollar su existencia. El mundo en el que el hombre habita es un universo simbólico, entretejido por el lenguaje, el mito, el arte, la ciencia y la religión, que son los hilos de la trama cultural que se va reforzando continuamente a medida que se produce el progreso del conocimiento. El tipo de relaciones que establecen o que se establecen pues entre el mundo físico y el mundo simbólico es, en definitiva, la cuestión no resuelta de las relaciones entre naturaleza y cultura, entendiendo aquí por naturaleza aquello que el hombre no ha hecho y le es por dado, y por cultura el fruto de su actividad. Solo es posible entonces acceder al mundo de las formas simbólicas ya existentes e introducirse en el mundo de la cultura recreándolo, es decir, reconquistándolo continuamente por medio del ejercicio de la actividad simbólica. Interpretar la cultura supone la realización de una nueva síntesis constructiva que se mueve en dirección opuesta al proceso originario de producción cultural. La creación cultural entonces es un proceso de solidificación y estabilización. La interpretación cultural consiste en detectar los impulsos originales que hay detrás de estas pues obras petrificadas de la cultura. Al mismo tiempo, finalmente, se percibe que la cultura no permite al hombre enfrentarse con el mundo físico de modo inmediato. La realidad física, dice Cassirer en Antropología Filosófica, parece retroceder en la misma proporción que avanza la actividad simbólica del hombre. En lugar de tratar con las cosas mismas en cierto sentido, el hombre conversa constantemente consigo mismo, con el fruto de su actividad. No puede ver o conocer nada si no es a través de la interposición de este mundo artificial, es decir, de este mundo simbólico. Muchas gracias a todas y todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero haya sido de tu agrado. El día de hoy hablamos un poco acerca de Cassirer, sobre el símbolo y cómo éste afecta o interviene en la cultura. Obviamente, y a pesar de lo largo del tema hoy presentado, quedan muchos temas y profundidad a deber. Esperamos que puedan apoyarnos escribiendo aquí en comentarios para profundizar mucho más al respecto. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. No olviden que aquí en Aistesis cada semana se publica un video nuevo. También pueden ir a alguno de estos dos videos propuestos que dan continuidad a los temas hoy presentados. Recuerda, mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Aistesis, arte, cultura y educación.